Buenas noches, amigos de YouTube. Esta noche les traigo una creepypasta que se llama Te Observo. Espero les guste. Normalmente nunca abría el Skype, pues siempre me la pasaba en otras redes sociales y no tenía muchos contactos ahí. Pero esa noche decidí hacerlo, ya que estaba sola en casa y sin qué hacer. Iba a dormir ya, pero preferí checar con quién hacer videollamada un rato, y noté que justamente al momento de entrar, alguien me agregó. Como de costumbre no aceptaría a cualquier extraño, pero esa noche estaba demasiado aburrida que decidí añadirlo. Estaba a punto de salir de mi sesión, pero de pronto recibí un mensaje de ese sujeto que me añadió. ¿Ya te irás tan pronto? Debo decir que al principio su pregunta me dio un poco de curiosidad, ya que había acertado y entonces le respondí. ¿Cómo sabes? Te observo. Yo lo tomé con gracia y estaba a punto de ignorarlo e irme a dormir, pero recibí otro mensaje de él. Platiquemos un rato. Estoy aburrido. Jajaja. ¿Qué te asusta que te observe? Déjate de bromas. Es noche y me asusta todo. Pero no son bromas. En realidad lo hago. Revisé su perfil y no tenía nada de información. Lo único que venía de él era su nombre de usuario, DCF8, y su horario, que era igual al mío. Tardé unos segundos pensando si bloquearlo o no, pero un nuevo mensaje suyo llegó. ¿Te demuestro que lo hago? Jajaja. ¿Cómo lo harás? Dudé de mi pregunta, pero me daba curiosidad, aunque podría ser un simple patán que solo me hacía una broma. Apaga tus luces y mira a través de la pantalla. ¿Cómo así? Solo mira a través de tu pantalla. Ganó mi curiosidad y fui a apagar mis luces e hice lo que él dijo, pero no vi nada, así que pensé que solo bromeaba. Debes de acercarte más. Desgraciadamente le hice caso y al ver la pantalla de nuevo noté esa cosa sonriéndome, esa monstruosidad. No supe qué hacer, quedé en shock. Luego, al ver bien, eché un grito y corrí a prender las luces. Al momento de regresar a la PC, recibí un nuevo mensaje. ¿Ya me crees? Aterrada y confundida le pregunté. ¿Quién eres? ¿Aún no te sabes de dudas? Te lo comprobaré. En el momento que él me envió ese mensaje, las luces empezaron a fallar y se apagó todo. Al voltear hacia la pantalla de la PC, apareció en letras rojas un texto. Te observo. Corre. No dudé un momento y eché a correr a la casa de mi amigo, que queda a 3 cuadras de la mía. En algunas ocasiones volteé hacia atrás y vi a esa cosa siguiéndome. Entre más corría, más lo sentía cerca y escuchaba que él reía mientras yo gritaba. Al momento de llegar con mi amigo toqué la puerta y mi suerte fue mucha, que él abrió al instante y entré corriendo. Le grité que le cerrara la puerta y lo hizo. Empecé a contarle todo lo que pasó y él decidió darme a hogar mientras mis padres llegaban de viaje. Mis padres notaron mi estado y decidieron que nos mudaríamos a otro lugar y yo no volví a entrar ahí, pero no he dejado de sentirme observada aún después del cambio. Bueno amigos, espero les haya gustado esta creepypasta. Los créditos son de Atsiri L. Ramírez Rodríguez. Ella fue quien publicó la creepypasta. Muchas gracias por ella, espero les haya gustado. Esta creepypasta la puse porque quiero innovar en el canal, quiero que haya variedad de todo, o sea, juegos, tal vez haga un blog, no lo sé. Y quiero dar algunos agradecimientos a quienes nos empezaron a seguir en Twitter, que son Pokefuego, Tributos Españoles, Don Ramón, Vegeta 777, que en verdad es arroba, y Vegeta 771, arroba Lucius XTV, Nacho 9K, David Chufi, María T. Muniham, Cosmos Pix, Miyu Akari, Alan Galván, Yuya Casf, Eva Coral, Yuya Fans, Anaí, Ou, Yuyo Mendizabal y Agent Gamer. Bueno, si les gustó esta creepypasta, denle manita arriba y suscríbanse aquí abajo en la descripción. Les dejo el link de la creepypasta. Y si quieren más, ya saben, comenten, síganos en Twitter. Nuestro Twitter es arroba XaviCC98. También lo dejan en la descripción. Síganos en nuestra página de Facebook. Ya nos estamos haciendo más grandes, poco a poco. Y bueno,
Ya mañana les subiré un nuevo video. Por cierto, ya compré el Sonic Generations, ya lo empecé a jugar hace rato, y si van a querer un gameplay avísenme y lo grabo desde el principio. Y bueno, cuídense y hasta la próxima.